Muy buenos días a todos y feliz viernes 4 de marzo de 2022 en este episodio que es el número 31 de Pregunta a Jorge. Espero y deseo que hayáis pasado una feliz semana y como cada viernes vamos a hacer este vídeo contestando a las preguntas que nos habéis formulado audiencia en nuestras redes sociales. No sin antes, como siempre, hablaros de nuestra calculadora, la calculadora de incapacidad permanente que te permite saber si cumples los requisitos legales para que te puedan conceder una incapacidad y por otro lado te hace una estimación de qué pensión de incapacidad permanente te podría quedar. Si quieres más información, tienes en los detalles de este vídeo un enlace para hacer uso de esta calculadora gratuita. Y por otro lado también sabéis que en estos vídeos que hacemos estos viernes ya llevamos 31 de Pregunta a Jorge y lo que os pedimos es que podáis hacer la pregunta en vídeo. Es muy sencillo hacer una pregunta por vídeo. Tenéis también en los detalles de este vídeo un enlace en el que podéis hacer clic y con el móvil os podéis grabar. Hacéis una pregunta, máximo 30 segundos, si no la descartamos. Y esta pregunta lo que hacemos es publicarla aquí en los vídeos de los viernes y así contestarla. De esta forma ponemos cara a la gente que nos pregunta en lugar de hacerlo exclusivamente por escrito. Bien, dicho esto, ya si os gusta este tipo de vídeos, como siempre os pido que le deis al like, al me gusta, que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos y que le deis a la campana para que de esta forma os puedan notificar de todos los vídeos que vamos subiendo durante la semana. Y ahora ya sí, empezamos con la primera pregunta de hoy, el vídeo que nos pregunta Marco Aurelio en la primera pregunta de hoy. Dentro vídeo. Hola Jorge, mi nombre es Marco Aurelio Guzmán y mi pregunta es, después de un año de baja por un problema de espalda de hernia discal, me han dado el alta en el INSS, pero ahora mismo yo estoy desempleado, entonces, y sigo con el mismo problema, no puedo trabajar porque soy conductor de taxi. La pregunta mía es, ¿puedo solicitar una nueva baja por recaída? ¿Y a qué subsidio tendría derecho al no estar trabajando? Bien, gracias por la pregunta, Marco Aurelio. En este caso tendríamos que ver si eres perceptor de desempleo o no. Lo primero es decir que pues, tendríamos que ver cuándo finalizó tu contrato de trabajo, si estabas de baja o no, y lo que dice la jurisprudencia del Supremo, porque es un tema litigioso, es que si cuando te despidieron o se acabó tu contrato estabas de baja, sí que podrías solicitar por recaída dentro de los 6 meses posteriores al alta del INSS una nueva baja y cobrar esa baja médica, ¿de acuerdo? Por recaída sí que la podrías cobrar. Pero también tendríamos que ver, insisto, cuál es tu situación en este caso de desempleo, si estás cobrando desempleo, si no, y también si la baja que tenías era derivada de accidente de trabajo o era derivada de contingencias comunes, ¿no? De enfermedad común o de accidente no laboral. Gracias por la pregunta, Marco Aurelio. Vamos con otro vídeo, otra pregunta que nos hace en este caso Felipe Carlos. Dentro vídeo. Ante todo, muchas felicitaciones por toda la información que nos dais. Mi pregunta sería sobre los ERTES, estos ERTES nuevos que se aplicarán a partir de abril. ¿Se consumirá también el paro o no se consumirá? Muchas gracias. Bien, gracias Felipe por la pregunta. En este caso tenemos en cuenta que los nuevos mecanismos, el nuevo mecanismo RED para los ERTES, ya sea por causas económicas, técnicas, objetivas de producción o por fuerza mayor, este nuevo mecanismo que se ha creado lo que va a permitir es que no se descuente ese paro, es decir, que el paro que se cobre durante esta situación de suspensión temporal no descuente del paro si finalmente acaba siendo despedido. Por lo tanto, esta es una de las medidas que se adoptó porque había dudas, las hemos visto durante todo el procedimiento del COVID con esas modificaciones que ha habido y esas prórrogas en relación a los ERTES, y con este nuevo mecanismo que se crea, entre otras cosas, pues no exclusivamente para situaciones de pandemia o de fuerza mayor, sino situaciones que puedan ser o que afecten sectorialmente o de forma cíclica, pues nos permitirá, en este caso, pues que no descuente a los trabajadores esa percepción de desempleo pues temporal en esa situación de suspensión, como decíamos. Gracias, Felipe, por la pregunta. Vamos con otras preguntas. Ahora preguntas sobre juicios de incapacidad. Nos pregunta desde Instagram Agusimovi lo siguiente. Cuando estás con incapacidad total y pasas a absoluta por sentencia y te abonan los atrasos, ¿de ese dinero de atrasos hay que pagar a Hacienda? Bien, no
No hay que pagar absolutamente nada porque, como bien sabéis, la incapacidad absoluta y la gran invalidez son los únicos grados de incapacidad que están exentos de tributar IRPF. No pagas IRPF, a diferencia de la incapacidad parcial y la incapacidad total, que sí que tributan a IRPF y se tiene que pagar pues, el IRPF correspondiente, aunque algunas pensiones de incapacidad total, cuando son inferiores a 1.000 euros, normalmente el tipo de retención es cero, y por lo tanto no hay retención, pero insisto que sí que tributan IRPF total y parcial, pero absoluta no y gran invalidez no. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, no se tiene que pagar impuestos por esos atrasos. Vamos con otra pregunta que nos la hace en este caso Elena Muñoz y dice: la jueza de lo social me reconoció la absoluta, pero el INS recurrió al TSJ y fallaron a su favor. He vuelto a incorporarme a la empresa, ¿puedo hacer algo? La propia empresa puede solicitar mi incapacidad declarando que no soy capaz de rendir, me apoyan, tengo síndrome de fatiga crónica en estado grave. Bien, gracias por la pregunta, Elena, y muchos ánimos en la situación en la que te encuentras, porque es complejo, hay personas que les sucede lo que comentas. La verdad es que son pocas, estadísticamente pues, de los procedimientos judiciales hay menos de un 20%, y en tu caso pues te ha tocado y es muy complejo. Lo que yo te diría es que es importante que puedas actualizar los informes médicos, que veas el motivo por el cual el TSJ ha revocado esa sentencia y a partir de ahí puedas iniciar un nuevo expediente de incapacidad permanente. Será muy importante tener nuevos informes de reumatología en el que hagan constar pues, nuevos tratamientos que hayas podido hacer, y mi recomendación que sería que la solicitaras, pero un poco más tarde, no hacerlo justamente ya, porque si no la probabilidad de que te puedan desestimarla es grande. La empresa no tiene facultad de poder solicitar la incapacidad por ti. En el caso de una incapacidad permanente solo la puede solicitar el trabajador, la Seguridad Social o la mutua, la entidad colaboradora, ¿de acuerdo? O los servicios públicos de salud, pero a la práctica no lo hacen nunca. Pero la empresa no tiene esa potestad de solicitar la incapacidad por un trabajador porque, entre otras cosas, la empresa no tiene la posibilidad de conocer las enfermedades de sus trabajadores, porque legalmente pues estaría prohibido, ¿no? A no ser que el trabajador voluntariamente lo diga, pero la empresa no tiene acceso a esa información, y en los reconocimientos de salud a la empresa simplemente, la empresa de prevención de riesgos le dice cuáles son las limitaciones y qué es lo que no puedes hacer, pero nunca le puede decir cuál es el diagnóstico o qué enfermedades tienes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la empresa por ese motivo no tiene la posibilidad de solicitar una incapacidad en tu nombre. Por lo tanto, yo le diría esto: actualizar informes, valorar bien la sentencia del TSJ, por qué se te dijo que sí en instancia y después no en el TSJ, y a partir de ahí valorar en los próximos meses o en el próximo año una posible nueva solicitud de incapacidad permanente. Gracias por la pregunta, Elena, y muchos ánimos. Vamos con otra pregunta. Pedro Pretel nos dice lo siguiente: me concedieron la incapacidad, pero al final me la denegaron porque no cumplo el requisito al menos de un quinto del periodo mínimo dentro de los últimos 10 años de cotización exigido. Según el sindicato, la UE, la Unión Europea, no permite que se haga esto desde hace unos años y que hay sentencias en ese sentido. ¿Tengo derecho a reclamar? Bien, gracias por la pregunta. En relación a lo que comentas, esto es lo que se conoce como el requisito de carencia específica. Ya sabéis que hay una carencia genérica, que es haber cotizado una serie de años en enfermedad común según nuestra edad, y luego, como comenta Pedro, también se exige que ese tiempo que se te exige de forma genérica, que al menos hayas cotizado una quinta parte de ese tiempo que se te pide de forma genérica en los últimos 10 años. Voy a poner un ejemplo que se entiende y que es relativamente sencillo. Una persona de 52 años se le va a exigir que haya cotizado 8 años, ¿de acuerdo? Y en toda su vida laboral, pero que al menos en los últimos 10 años haya cotizado una quinta parte de estos 8 años. Es decir, si vemos 8 entre 5 nos da pues 1,6, un poco más de un año y medio, un año y 9 meses, debe haber cotizado en los últimos 10 años. Si no ha cotizado ese año y 9 meses, el problema que hay, o 6 meses y pico sería, o 7 meses, el problema es que te lo pueden denegar por ese motivo. Hay jurisprudencia del Supremo que ha actualizado esto con lo que es la doctrina del paréntesis. Se tiene que mirar se puede retrotraer
de cuándo se calculan los 10 años al último momento de que se haya cotizado, ¿vale? Y esto es lo que es la doctrina del paréntesis. No en el momento de reconocimiento de la incapacidad, sino al momento en que se dejó de cotizar. Esto es posible si se alega que es por motivos médicos y demás. Entonces hay jurisprudencia al respecto. Pero yo no tengo conocimiento de jurisprudencia comunitaria que diga que este requisito de carencia específica es ilegal, porque los ordenamientos jurídicos pues pueden dictar la norma que te estimen oportuna, y entiendo que esto no sería propio de pues, que la Unión Europea puede decir que no. Si el sindicato te puede aportar algunas sentencias que nos den luz en esto, pues encantados si lo compartimos, pero en principio lo que se aplica en estos casos a nivel jurisprudencial, que el INS no suele reconocer y que es motivo de muchas controversias, es lo que comentaba de la doctrina del paréntesis. Se llama así porque hace un paréntesis del tiempo que ha transcurrido entre el hecho causante real, que sería ahora, y el hecho en el que se dejó de cotizar, para retrotraer el momento de los 10 años a ese momento que se dejó de cotizar, y por lo tanto sí que se suele cumplir ese requisito de carencia específica. Pero insisto, para esto hay unos requisitos, pues que siempre se haya quedado inscrito como demandante de empleo, o que no se haya podido sellar el paro normalmente por una enfermedad muy grave que haga que no se haya podido estar inscrito como demandante de empleo. Porque recordamos que solo se reconoce la incapacidad a la persona que, queriendo trabajar, no puede, ¿de acuerdo? Y la única forma de demostrar esto es estar inscrito como demandante de empleo. Pero bueno, en todo caso, se tendría que estudiar el caso en concreto, Pedro, y te recomendaría que te pudieras poner en contacto con nosotros y te diríamos, pues, mediante un abogado, qué es lo que puedes hacer en tu caso. Gracias por la pregunta, Pedro. Vamos con otra pregunta. Seguimos ahora con preguntas sobre el Tribunal Médico y el INS. Marcos Lorenzo Miguelez nos dice lo siguiente: ¿por qué cuando te llaman para la revisión te preguntan cosas de tu vida, como con quién vives, si tienes hijos, si estás casado o soltero, etcétera? Bien, gracias por la pregunta, Marcos. Son preguntas un poco genéricas para un poco tener los antecedentes personales de pues, la persona que se está valorando en el Tribunal Médico. Algunas son muy irrelevantes, pero hay otras que sí que suelen, pues ellos alegar mucho, ¿no? Por ejemplo, si vas bien vestido, si vas bien aseado, el aspecto que llevas. También a veces te preguntan cómo has ido hasta el Tribunal Médico, si has ido solo, si te han acompañado, si has conducido, si no. Y esto a veces se utiliza de forma negativa para establecer que uno está mejor de lo que realmente pueden decir los informes. Hay algunas preguntas que simplemente son biográficas también, pues para saber un poco pues, cuál es tu situación y entender qué limitaciones puedes tener. Pero el motivo es eso. Normalmente se hacen esas preguntas para entender un poco tu situación personal y familiar, y a partir de ahí pues poder encontrar algunas incoherencias con lo que puedan decir los informes y poder afectar negativamente a esa valoración. No hay ningún protocolo que diga que hay algunas preguntas que no se puedan preguntar u otras que sí se deban preguntar, y entonces a partir de ahí que es la libertad del valorador en hacer esas preguntas. Para mí hay muchas que son inoportunas y que no deberían hacerse, pero lo mejor es contestar a las mismas para intentar que se haga una valoración lo más justa posible, aunque sean, insisto, innecesarias y en la mayoría de casos, no la mayoría de las preguntas, lógicamente, porque la mayoría de las preguntas sí que tienen objeto y tienen relación con la valoración, como no debe ser de otra forma, pero hay algunas pues, que pueden resultar un poco improcedentes en estas valoraciones. Gracias, Marcos, por la pregunta. Vamos con otra. Cayetana nos dice: si tienes una invalidez permanente como consecuencia de accidente laboral, siendo funcionaria, y tu mutuo es el INS, ¿son las mismas ventajas o hay alguna más? Bien, gracias por la pregunta, Cayetana. Las ventajas son las mismas. A ver, sí que es cierto que cuando tienes una incapacidad por accidente de trabajo y la asistencia sanitaria la hace por obligación la mutua, a veces es un poco más complejo, porque las mutuas ponen una serie de requisitos un poco más fuertes, porque al final son entidades colaboradoras, pero acaban trabajando a la práctica como una empresa privada, y a veces esos tratamientos pues es más difícil poder acceder que en la sanidad pública, y por lo tanto que el hecho de que la entidad aseguradora sea la propia seguridad social pública es un beneficio, conforme no la mutua, que a lo mejor la mutua te puede denegar un tratamiento pues de los últimos porque no lo pueden costear o porque entienden que no es proporcionado. Eso con la seguridad social no suele pasar, y por lo tanto habría esa ventaja con respecto a que lo hubiera reconocido o que fuera en este caso responsable del pago la mutua, y que por lo tanto la asistencia sanitaria también.
Gracias, Cayetana, por la pregunta. Vamos con otras preguntas ahora sobre reclamación de pagos. Tania Lossi comenta lo siguiente. Yo pasé de accidente laboral a enfermedad común. En ese momento no tenía los 180 días cotizados, pero trabajo para un centro especial de empleo y tengo una discapacidad del 45%. La baja por enfermedad común desde octubre de 2021 me la han pagado. ¿Estos pagos pueden pedírmelos de retorno o estoy amparada por la ley? Pues bien, tendríamos que verlo. En principio, si no se cumplían los requisitos y hacen una revisión de oficio, te podrían hacer devolver estos importes. El tiempo que tienen de prescripción es de 4 años para poder hacerlo. Pero tendría que estudiar el caso bien, porque a lo mejor sí que cumplías los requisitos si tenemos en cuenta otro tipo, el coeficiente de parcialidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tendríamos que verlo en tu caso para ver si a lo mejor es correcto. Es muy difícil que esto suceda normalmente porque esto es una cuestión muy automática, que es lo que sale en su sistema, y en caso que no lo cumplieras, lo más probable es que no te lo hubieran pagado ya, o que te hubieran hecho devolver esto antes del plazo que estamos comentando. Gracias, Tania, por la pregunta. Vamos con otra, nos la hace José Luis Castela Macías. Dice, tengo una incapacidad total con una base reguladora afectada por coeficiente de parcialidad con sentencia firme de noviembre del 2021. Aún no me empezaron a pagar. ¿Puedo pedir que se recalcule la base reguladora teniendo en cuenta la ilegalidad del coeficiente reductor? Bien, gracias por la pregunta. Sería un procedimiento de revisión, en este caso, de la base reguladora. Tendríamos que estudiarlo en concreto, ver la sentencia. Pero en todo caso, claro, aquí ha habido una aceptación, en principio, por el abogado que te llevó el caso y por parte del INS. Era un hecho controvertido o no y se resolvió en sentencia cuál era la base reguladora. Y por lo tanto, para poder modificar esta base reguladora, se tendría que iniciar un expediente de revisión que podría ser aceptado por la Seguridad Social en el caso de que se tuviera en cuenta esas alegaciones. Pero tendríamos que estudiar porque tendríamos que ver cuál es el hecho causante, en qué fecha es ese hecho causante para la aplicación de esa modificación del coeficiente de parcialidad y a partir de ahí pues ver si procede o no una revisión de esa base reguladora que podría ser de forma administrativa en el INS, y si no te lo aceptaran, ir judicialmente a hacer esa revisión de la sentencia. Muchísimas gracias por la pregunta, José Luis. Vamos con otra pregunta, que ya es la última de hoy, sobre beneficios de los pensionistas. Óscar Pons nos dice, ¿por qué el ayuntamiento no me acepta la solicitud de retirarme el impuesto del vehículo habiendo presentado los papeles de pensionista? Dicen que se tengan los papeles actualizados, pero yo los tengo, los que yo tengo son de 2017. Bien, tendríamos que ver en este caso el tema de si tienes o no certificado del grado de discapacidad, porque no es lo mismo ser pensionista de incapacidad permanente que tener el grado de discapacidad, y por lo tanto tendríamos que ver si el requisito que se exige es el grado de discapacidad o ser pensionista, porque el hecho de ser pensionista de incapacidad no te da todos los beneficios de tener el grado de discapacidad de forma autónoma, como lo hemos explicado alguna vez. Esto está en trámite, pendiente de cambiarse, y lo más probable es que haya una asimilación ya al 100%, porque esto trae mucha litigiosidad, y está en trámite ahora un proyecto de Real Decreto para modificar esto, y os informaremos en breve. Pero es posible que sea ese el motivo. Cualquier duda que tengas, Óscar, nos puedes en este caso enviar qué es lo que te ha dicho en tu caso el ayuntamiento, y a partir de ahí pues te guiaremos en los siguientes pasos. Bien, muchísimas gracias por las preguntas y como siempre nos despedimos con los agradecimientos. En este caso tenemos a Larisa, que dice felicidades por un éxito excepcional. Vicente Martínez Juan dice excelente vídeo y magnífica labor de divulgación. Y Pili Campalals dice sois los mejores. Gracias. En definitiva, muchísimas gracias a todos por llegar hasta este momento del final del vídeo. Un abrazo enorme a todos y que tengáis un feliz fin de semana.